Bienvenidos al podcast Hablemos de Sostenibilidad, un espacio de intercambio de conocimientos propiciado por el Centro de Sostenibilidad y Liderazgo Responsable de IESA. Te invitamos a explorar nuevas rutas gerenciales y de negocio de la mano de José Ramón Padilla y Eileen Díaz, coordinadores del centro. Acompáñanos y hablemos de sostenibilidad. Bueno, bienvenidos al podcast Hablemos de Sostenibilidad. Este es el quinto episodio de la segunda temporada que vamos a dedicar al tema inteligencia colaborativa y sostenibilidad. Me acompaña como siempre Eileen Díaz, mi colega en el Centro de Sostenibilidad. Hola, bienvenida, José. Eileen. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Y tenemos hoy, como siempre, un invitado muy especial y le pido a Eileen que lo presente. Sí, bueno, el día de hoy tenemos la visita de Aníbal Cárdenas. Aníbal es el jefe de mapeo de soluciones de los laboratorios de aceleración del PNUD. Aníbal lo conocimos en una actividad hace unas semanas muy interesante, justamente en Santa Ana, en una reunión comunitaria en la que ellos estaban presentando los resultados de una dinámica de exploración que estaban llevando adelante sobre el tema de los residuos sólidos. Y bueno, la verdad es que quedé impactada, digamos, no solamente con la información que compartieron ese día, sino con toda la metodología que se está usando, que se están utilizando, y me llamó muchísimo la atención, Aníbal, cómo el PNUD llega a incorporar todas estas herramientas de innovación para abordar estos temas que como te decía cuando conversábamos un poquito fuera, bueno, los temas de sostenibilidad son temas muy complejos, son multidimensionales. Y la forma como ustedes lo están abordando nos pareció, la verdad, que súper valiosa, ¿no? A tratar de incorporar estos elementos. Cuéntanos cómo llegaron a eso. Sí, y bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Realmente, pues para nosotros es un gusto poder acompañar este espacio y compartir también un poco de la historia, ¿no? De los laboratorios también, de cómo PNUD llega a hacer esta apuesta, ¿no? Y algo interesante es que, bueno, podemos irnos a 2019, que fue un año interesante, ¿no? Pre-pandemia, donde ya en ese momento estamos hablando de que los enfoques actuales de desarrollo se estaban quedando cortos frente al dinamismo y complejidad de los retos del siglo XXI. Y que si seguíamos haciéndolo de la misma manera, posiblemente no vamos a llegar a cumplir estos objetivos de aquí al 2030. Y de ahí viene entonces esta apuesta también de crear una red grande y rápida de laboratorios alrededor del mundo desde PNUD, que estén basados en las oficinas del país de PNUD, pero conectados globalmente, para acelerar aprendizajes de qué funciona y qué no para lograr estos objetivos más rápido. Y algo interesante también es que es 2019, ¿no? Es el año pre-pandemia y luego en ya 2020 vemos lo que ya se estaba conversando también desde hace mucho tiempo atrás realmente, no solo en 2019, y es que son tiempos inciertos, donde las cosas pueden cambiar con una rapidez que no se veía tal vez hace algunas décadas atrás. Entonces, realmente este enfoque desde los laboratorios lo que busca es poder navegar estas complejidades y a través de estas diversas metodologías en las oficinas del país, tratar de insertarlas en el ADN de PNUD, de la forma en la que trabajamos, de la forma en la que los proyectos se diseñan, en la que se ejecutan, y también cómo podemos hacer que los proyectos también se articulen de una manera más sistémica para poder también responder a ese dinamismo y complejidad de los retos de desarrollo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, es una apuesta, por un lado, desde dentro, ¿no? Que busca un poco también lo que es el cambio de cultura organizacional, que PNUD también, que lo hablamos un poco, ¿no? Claro. Cuando uno habla de PNUD dice, PNUD es un actor que te viene a la mente cuando piensas en innovación. Posiblemente no. No es la burocracia de Naciones Unidas. Sí, se piensa en eso. Sin embargo, esta apuesta, de hecho, buscan atraer, ¿no? a PNUD, a ese ecosistema de innovación también, ¿no? Y desde también todo el expertise que tiene PNUD, porque PNUD tiene décadas también, ¿no? de trabajos, de investigación
comunicación. Bueno, aquí en el caso de Panamá también sabemos, ¿no?, que se han hecho aportes importantes a la política pública, a varios procesos nacionales. ¿Cómo articulamos, ¿no?, la innovación con esta expertise que también ya existe, ¿no?, desde PNUD y desde las contrapartes con las que se trabaja? Entonces ahí está también esta parte de articular también, ¿no?, lo que PNUD es con este ecosistema de innovación y cómo PNUD se transforma y ayuda también a transformar, digamos, los retos que tenemos como país a través de, digamos, esta incorporación de, digamos, la innovación de una manera más, digamos, intencional dentro de la forma que trabajamos. Porque también hay muchas cosas de PNUD que son innovadoras, ¿no? Pero obviamente tal vez a veces no se entienden así desde dentro, y también la parte es cómo empezamos a hablar de innovación dentro de la oficina, cómo empezamos a hablar de ciertas metodologías como la inteligencia colectiva, como el mapeo de soluciones, como la experimentación rápida, ¿no?, de no pensar tal vez que todo tiene que ser a veces, ¿no?, grande y de escala nacional para poder que tenga impacto, ¿no? A veces escoger la escala adecuada te permite probar ideas, te permite innovar y luego desde ahí ver cómo creces, cómo expandes, cómo vas generando conocimiento y aprendizajes sobre qué cosas funcionan y qué no, que luego pueden alimentar obviamente, digamos, un abordaje más amplio, pero la idea también es cómo podemos aprender desde escalas que sean manejables para entender esta complejidad, ¿no? Y creo que ahí también hay una apuesta importante de parte del PNUD a nivel global y que aquí en el caso de Panamá también se ha, digamos, abrazado dentro de la oficina como algo que queremos también empezar a trabajar y explorar. Interesante. Ahora, hablamos de 91 laboratorios que funcionan en posiblemente 91 países distintos, que todos tienen que lidiar con realidades sociales muy complejas. Ahí imagino que han tenido que desarrollar metodologías y supongo que varias adaptadas a las realidades de los países. Y hablabas hace un rato de aprendizajes, no solo de esas comunidades que deben estar involucradas en el diseño de esas soluciones, sino del propio PNUD. ¿Cuáles son los grandes aprendizajes de ese proceso? Bueno, y aquí hay varias cosas que se conectan, ¿no? Por ejemplo, otra de las grandes apuestas también a nivel global es esta transición de proyectos a portafolios, ¿no? Y obviamente, y esto pasa a nivel, digamos, no solamente de Naciones Unidas, sino también de, digamos, multinacionales y demás, ¿no?, que se tiende a trabajar a veces muy en silos, ¿no? O sea, cada unidad, cada departamento, cada, digamos, proyecto está digamos, en su área de trabajo, pero a veces no se da, digamos, esta integración de los distintos expertise, de las distintas, digamos, iniciativas para afrontar una temática en común. En el caso del, digamos, PNUD como un ente de desarrollo, que vemos obviamente los retos complejos del mundo y vemos la cartera que tenemos a nivel de país, donde tocamos desde educación hasta salud, hasta procesos de participación, hasta temas de residuos sólidos, cambio climático, todo. Y vemos que hay retos grandes a nivel nacional que decimos, bueno, ¿cómo podemos nosotros responder a esto de una manera más integrada? Y ahí es donde está también la parte de cómo podemos hacer que esa expertise que tiene PNUD desde dentro pueda articularse en la forma en la que diseñamos proyectos también, ¿no? Y que sea, bueno, vamos a abordar, vamos a decir, por decir un tema, educación. ¿Cómo podemos pensar en educación más allá de solo educación? Porque cuando hablamos de educación también hay otras variables y elementos que tenemos que mirar, ¿no? Cómo se vincula el tema ambiental, cómo se vincula temas inclusive relacionados a cohesión social, cómo se vinculan estos temas relacionados a empoderamiento juvenil, a todo el ciclo de vida, por un lado, pero también a estos otros elementos que inciden, obviamente, en el sistema educativo. Y yo creo que ahí hay, por ejemplo, esta idea de, cuando hablamos de transformar sistemas, primero definir, pues, cuál es ese sistema, cómo se ve, cuáles son sus partes, y desde lo que tenemos como PNUD ver en cuáles son esas partes, digamos, donde se ven estas dinámicas sistémicas que PNUD podría incidir para tener mejor incidencia y transformar mejor, digamos, la forma en la que ese sistema se comporta, ¿no?, hacia mejor, que realmente es como la aspiración. Antes hablamos de soluciones que pudieran resolver el problema. Ahora estamos tratando de ver cómo a nivel sistémico podemos generar maneras en las que ese sistema se comporte de la mejor forma posible, ¿no?
porque al final los problemas los podemos disolver, pero no necesariamente resolver de una, ¿no? Porque ahí es donde entra la otra parte, por eso es la necesidad de mirar las cosas de una perspectiva de portafolio y no solo de proyectos, porque es como el juego del guacamole, ¿no? Que te pegas aquí tratando de agarrar a uno y te sale por acá. Entonces, eso es importante, Claro. porque cuando pensamos a nivel de estos retos sistémicos, PNUD tiene ya una cartera que puede abordar múltiples partes de ese sistema y no solo, digamos, mirar desde un ángulo que te resuelve un problema aquí, pero luego ves y te sale, ¿no?, otro por acá, ¿no? O ves que se magnifica otro de este lado. Y ahí es donde creo que también desde PNUD hemos empezado a observar las oportunidades donde podemos hacer apuestas, digamos, en la parte en la forma en la que se diseñan, ¿no?, y se piensan también los proyectos para que puedan responder también mejor a estas dinámicas, ¿no?, de cómo podemos anticipar también muchos de estos, digamos, cambios que estamos viendo a través de, digamos, señales que a veces son muy sutiles, pero a veces también muy evidentes, ¿no? Y creo que eso tal vez es uno de los aprendizajes que hemos ido identificando. Aníbal, y yo creo que sería interesante para quienes nos escuchan y nos ven, el poder aterrizar todo esto que estamos conversando en una experiencia, y en una experiencia de aprendizaje, como le llaman ustedes, que eso me encanta, ¿no? Es un abordaje a problemas complejos, a problemas, digamos, sistémicos, con una manera muy... con un approach muy de principiante, muy de querer aprender realmente y de poder estar atento justamente a las señales, a estar atento a escuchar, a observar. O sea, es como ir a lo esencial, ¿no? Utilizando además herramientas de tecnología, que eso también potencia eso que en esencia es muy genuinamente humano, ¿verdad? Pero potenciado con tecnología. Entonces, creo que vale la pena a lo mejor ir a explorar un poco contigo esas experiencias de aprendizaje que han tenido. Entiendo que están trabajando fuertemente con el tema de los desechos sólidos, que es un súper reto, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido esa ruta, digamos, ¿no? Y esos aprendizajes a lo largo de ese proceso. Claro, no, y creo que ha sido, tal vez también hablando de aprendizajes, uno de los más grandes que hemos tenido, ¿no? Ha sido también como entrar en este tema de residuos y empezar a explorarlo, como uno dice también, de abajo hacia arriba, ¿no? Y nuestros ciclos de aprendizaje son cortos, ¿no? Normalmente duran unos 3 meses e incluyen 4 elementos. A veces pueden incluir solamente uno porque las cosas son dinámicas y los laboratorios también son muy flexibles en la manera en la que abordan, digamos, estos ciclos de aprendizaje, pero normalmente implican al menos uno de estos 4 elementos, ¿no? El sondeo, la exploración, la experimentación y el escalar, ¿no? Algo interesante es que cuando entramos con el tema de residuos, claro, ¿no? La intención nos llega con este rol del experto e ir allá y decir, no, mira, que esto no se está haciendo bien, o esto es así, o la política dice tal cosa y ustedes no lo están haciendo. Es una tentación muy grande. Es una tentación muy grande. Lo más importante fue ir, y de hecho, por ejemplo, nuestra primera exploración con el tema de residuos, nuestro primer ciclo fue en Azuero, en el sur de Azuero. Y una de las primeras cosas que hicimos fue que, al menos yo me fui a Azuero un mes y recorrimos todos los corregimientos. Nos reunimos con los representantes, hablamos con los líderes comunitarios, entender la geografía, ¿no?, del territorio, cómo vive la gente, cómo piensa, cómo se refería al tema de los residuos a veces sin hablar de eso, qué prácticas ya tenían, ¿no?, que abordaban el tema de residuos. Muchos nos hablan de, no, nosotros no sabemos qué es compostaje ni abono, pero mira, yo tengo esto aquí que lo uso, o sea, todos mis residuos vegetales los utilizo para sembrar, ¿no? Entonces, identificar ese tipo de cosas, ¿no? Claro. De no decir a la gente, tienes que hacer compostaje o abono, si yo no hago eso, pero es que no lo entienden desde ese lenguaje, ¿no? Ellos tienen sus propios lenguajes. En el fondo lo hacen, pero con palabras de ellos, ¿no? Exacto, entonces, ¿cómo también resignificamos de alguna manera estos conceptos para que conecten más con la gente, claro, ¿no? Entonces, eso fue súper interesante porque desde ahí entonces empezamos a identificar los actores,
cuáles eran esas cosas que realmente conectaban con las personas, y de ahí hicimos un diagnóstico también, donde claro, está esta parte que de hecho es más etnográfica, como uno llama, ¿no? Este entendimiento de la sociedad, ¿no? Desde sus propias perspectivas, desde cómo entienden su realidad. Pero luego, obviamente, viendo el tema de residuos, también necesitamos pues, una perspectiva más técnica, ¿no? Y ahí fue interesante porque, de hecho, hicimos caracterizaciones para entender la generación de residuos. Y eso también fue muy cercano, o sea, ahí invitamos inclusive a personas de la comunidad para que fueran y vieran el espacio, o sea, vieran el vertedero, y desde ahí caracterizar, o sea, cuánto se generaban residuos en este distrito, en este caso que es el de Tonosí, y poder cuantificar eso, ¿no? Y mostrarlo luego en gráficos y decirle, mira, estos son los residuos de tu comunidad, estos son los que vienen de tu casa. Claro. Ya eso le da otro sentido, ¿no? Y lo mismo lo hicimos en el mercado público del San Felipe Neri, ¿no? Que fue mirar cuánto se genera y abrir bolsas y verlo, ¿no? Y mostrarlo y poder generar una discusión desde ahí. En línea con esa intención de aterrizaje de las ideas que propone Eileen, me parece muy interesante hablar del caso San Felipe Neri, que ya lo mencionaste, porque me parece muy emblemático. Para los que nos escuchan y ven desde fuera de Panamá, San Felipe es un mercado ubicado en una zona antigua de la ciudad, con mucha precariedad, con muchos problemas sociales, y ahí el mercado se mudó de sitio y fue una operación social muy compleja, en donde entiendo que también trabajaron con la comunidad y pudieron aplicar todas estas metodologías, las que venimos hablando, ¿no? Sí, bueno, cuando empezamos este ciclo de aprendizaje en el Neri, eso fue de hecho a principios del año pasado, ¿no? O sea, el mercado ya se había inaugurado, ya estaba, digamos, establecido, había, creo, recientemente abierto las puertas, ¿no? Tal vez un par de meses. Entonces, de hecho, ahí lo interesante fue que entramos con este lente de economía circular, ¿no? al mercado. Había una intención también de parte del mercado de ver cómo reducía, digamos, los residuos, sobre todo también pensando en la parte de los residuos alimentarios, ¿no? Y algo interesante es que, claro, cuando vamos al mercado y empezamos a mirar este tema, lo primero también es una metodología que es bastante sencilla, que me gusta bastante, y se llama el reality check, ¿no? Y es simplemente, si queremos entender un problema o queremos ir a una comunidad, o sea, antes inclusive de empezar a escribir o diseñar el proyecto, ir y caminar ese territorio, ¿no? Claro. Darle una vuelta al mercado, hablar con la gente, aprovecharse tu compra ahí de fin de semana y te das una vuelta alrededor del mercado también para ver cómo se siente, ¿no? Cómo vive la gente también en ese entorno. Y eso fue interesante porque, bueno, entramos con el ente de economía circular, sí habíamos planificado algunas cosas sencillas, ¿no? Como por lo menos decía, hay que saber cuánto genera el mercado de residuos. Pero, ¿qué significan esos números, no? Yo creo que eso es un error también que se comete mucho a veces en temas de desarrollo, es que convertimos a las personas en números, ¿no? En estadísticas, ¿no? Es que, bueno, sí, pero ¿qué significan esos números, no? Cuando cuantificamos que se generan entre 2.5 toneladas y 3 de residuos en el mercado. ¿Qué significa eso realmente, no? Y ahí fue donde empezamos a hablar con los vendedores, hicimos unos talleres para entender un poco sus perspectivas sobre el mercado. Obviamente estaba recientemente inaugurado, estaba nuevo, así que no mucha gente sabía que estaba abierto, así que tenían pocas ventas, entonces había un poco de merma, pero también decían que venía gente, pero la gente que venía no era el entorno. Y esto fue muy orgánico, ¿no? Es como, bueno, por observación, por estos espacios donde escuchábamos a las personas, nos fueron guiando también hacia dónde mirar, ¿no? Y ellos decían, mira, aquí viene mucha gente de afuera, pero de Santa Ana casi no viene nadie, del barrio, de ahí el entorno, no, aquí no viene nadie. Eso. Entonces decíamos, bueno, pero ¿por qué? Dice, no sé, hay que salir, averiguarlo. Entonces ahí fue que entonces diseñamos un proceso de mapeo comunitario y dijimos, bueno, vamos a ver entonces 200 metros alrededor del Neri, qué dinámicas observamos. Y eso lo preparamos antes, ¿no? Hablamos con personas que eran de ahí que nos dijeron, mira, agarremos por esta calle, por aquí, cuidado, hay que ver. Entonces ahí armamos el mapa e hicimos el recorrido entonces a pie. Y utilizamos herramientas tecnológicas también porque, digamos, hacer un mapeo comunitario no es nada nuevo, ¿no? Y utilizar herramientas tecnológicas como GIS o Sistema de Información Geográfica
tampoco. A veces, o sea, la innovación también está cómo utilizamos las herramientas de una manera diferente, ¿no? Cómo las conectamos y desde ahí generamos cosas nuevas. Y eso fue parte de la intención ahí, ¿no? Bueno, por un lado, claro, nos interesa documentar algunas cosas utilizando el sistema de información geográfica, pero también están las historias, las emociones que sienten las personas al ver el mercado, al ver cómo ha cambiado el entorno y los cambios, digamos, la vida es cambios, ¿no? Sin embargo, en desarrollo siempre se hace relevante la pregunta de qué cambio es bueno para la gente, ¿no? Sobre la gente que vive en un territorio. Aníbal, tú nos hablabas del tema de los cambios. La vida es un constante cambio y justamente un gran reto es el poder llegar a soluciones o a modelos que sean capaces de incorporar estos cambios en su propia dinámica, ¿no? Y con relación al mercado Neri, con relación a esa experiencia en particular, me llamaba la atención una frase que ustedes usan en uno de sus bloques. Bueno, teníamos que diseñar o queremos diseñar mercados a prueba de futuro. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra llegar a modelos que puedan incorporar esa variable? Bueno, yo creo que primero es con la gente, ¿no? Con las personas. Y digamos también otra de este proceso, ¿no? Que hablamos de la parte interna del mercado, hablar con los vendedores del mercado, de ver ese entorno. Tal vez lo más interesante como aprendizaje también de este proceso en el NERI es que los mercados públicos son tan relevantes como lo puedan ser para las personas que viven en ese lugar donde ellos están insertados, ¿no? Ya hablabas al principio, por ejemplo, que, claro, Santa Ana es un área de muchos contrastes, ¿no? Donde hay personas que no tienen acceso a alimentos nutritivos y accesibles, y hay un mercado público ahí. Lo interesante también es que el mercado tiene una plaza, ¿no? Que debe ser un espacio también de conexión con la comunidad, de convivio, ¿no? Y ahí encontramos muchas oportunidades de hacer eso. O sea, ¿cómo hacemos que este espacio sea relevante para las personas que viven ahí en Santa Ana? Y lo que siguió de este proceso de mapeo fue casualmente entonces con el comité intersectorial, que fue donde hicimos también esta conexión ahí en Santa Ana. Encontramos la forma de articular las perspectivas de los vendedores con las que se generaron del mapeo comunitario y este ecosistema de actores que están ya incidiendo en el territorio, ¿no? Y la idea entonces es cómo podemos diseñar una red de soluciones. De hecho, ahí viene también próximamente un escrito sobre eso. Y es cómo podemos articular entonces estos aprendizajes también, obviamente desde la misma dirección de mercados, ¿no? Que esto lo hemos hecho con el equipo también del municipio que ha acompañado cada una de estas fases del proceso. Cómo podemos articular esta perspectiva, ¿no? De la dirección de los mercados, de los vendedores, de las personas del entorno, de este ecosistema de actores y co-diseñar soluciones que respondan a esas dinámicas que hemos identificado, ¿no? De ahí salió una red amplia de posibles acciones con sus hipótesis y todo de, bueno, ¿qué pasaría si hacemos tal cosa? Pero luego, entre ese mismo grupo, definimos también por dónde podríamos empezar, ¿no? Dónde tenemos las mejores, digamos, oportunidades de tomar acción juntos. Y ahí fue entonces donde llegamos a estos 4 pilotos que están ahora, que uno tiene que ver con el rescate de alimentos para crear recetas, digamos, de alimentos rescatados. Nosotros estamos trabajando precisamente con Fundación Rescate de Alimentos, que están haciendo un trabajo también increíble en esa línea. Y por otro lado, también, digamos, de la misma generación que tiene el mercado, cómo se podría poner un punto para que se puedan separar ciertos materiales que identificamos también que pues se generan y que muchas veces no tienen, digamos, dónde disponerlos, que no sea ahí mismo a la basura. Y conectar eso también con la ruta de recolección de materiales reciclables que ya tiene la Dirección de Gestión Ambiental con Recicla Puerto Futuro, precisamente entre Santa Ana y San Felipe, ¿no? Y además de eso también una parte de digitalización que estamos viendo para que los vendedores del mercado lo estamos explorando, porque es un poco también la experiencia del usuario ahí, cómo les va digitalizando su oferta para poder tenerlas en estas aplicaciones donde puedan, digamos, las personas ordenar
porque el mercado cierra a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, si alguien quiere comprar algo y no está, entonces les cuesta. La digitalización de la oferta también ha sido interesante con ellos. Y lo último, que es de hecho una parte que como aglutina todo, es la activación del espacio del mercado, ¿no? De ese espacio público, de esa plaza. Porque ¿qué vimos? Ya hay mucha venta, no solo informal, sino también formal, de las mismas cosas que vende el mercado en todos los alrededores, ¿no? ¿Qué hace distinto un mercado público a estas tiendas y lugares que la gente ya tiene accesible? O sea, el mismo concepto del espacio público como un lugar público, como un lugar de convivencia, como un lugar de integración, como un lugar donde todas estas cosas que pasan alrededor pueden integrarse a la vida del mercado de alguna manera. Como este comité intersectorial que está de hecho en otra parte un poco más opuesta de Santa Ana, o sea, hacia calle C, y acá está, digamos, esta parte por la avenida B. ¿Cómo podemos conectar estas dos cosas, ¿no? Que son parte del mismo territorio, ¿no? Y cómo el mercado puede darle vida a este barrio que es parte icónica de nuestra historia nacional, ¿no? Entonces, ahí es donde también vemos la relevancia de los mercados del futuro, de los mercados públicos del futuro, como un espacio público, vivo, que conecte la historia de ese barrio, de ese mercado, con pues esa identidad, ¿no? También del lugar. Entonces, creo que eso es importante como resaltarlo como uno de los principales aprendizajes y que es como el eje también, ¿no? de las acciones que estamos llevando a cabo con también la dirección de mercados, cómo se están construyendo estos nuevos mercados en la periferia de la ciudad. La idea es que el mercado San Felipe Neri se hace el laboratorio. Suerte de piloto. Así es, donde estos aprendizajes entonces se puedan integrar a la creación de los nuevos mercados, ¿no? O escalar donde se exista la oportunidad de hacerlo. Así que esa experiencia del mercado San Felipe Neri está bastante, digamos, adelantada. Han habido básicamente 3 ciclos de aprendizaje ahí, ¿no? Porque van evolucionando. Claro. Son distintos ciclos de aprendizaje, pero llevan un mismo hilo, ¿no? Y ahí se vincula lo otro que hemos trabajado también, que bueno, ya es otra historia, que es este mapeo de soluciones que lo hemos trabajado a nivel nacional relacionados a economía circular y gestión de residuos, ¿no? Para ir identificando cómo se ve este ecosistema, dónde hay clústeres de actores que tal vez están articulando o no, y dónde están las oportunidades de que colaborativamente encontremos nuevas soluciones o soluciones más innovadoras a este reto tan grande para el país, ¿no? Entonces el tema de Santa Ana fue importante también porque este mapeo del paisaje de soluciones también nos permitió identificar esa red que ya existe. Claro. Y yo creo que a veces también cometemos ese gran error de decir vamos a crear algo nuevo, pero es como que, pero mira que aquí ya hay todo un camino recorrido, todo un grupo de actores que tienen muchas veces ganas de hacer cosas y no encuentra a veces las conexiones con otros para poder hacerlo mejor, hacerlo más rápido. Y esa fue también como una de las intenciones con este ejercicio de Santa Ana, y la intención también, como este es uno de varios otros, digamos, ejemplos de acciones que estamos llevando a cabo. Oye, Aníbal, ha sido una conversación fascinante. Sí. Estamos muy agradecidos por venir aquí a compartir estas experiencias. Y de hecho, esta última parte de la conversación da para seguramente una segunda parte de este ciclo, pero estamos llegando al tiempo que tenemos para conversar. Aníbal, bueno, ojalá puedas acompañarnos nuevamente en otra oportunidad, que nos puedas seguir contando de cómo va esto, porque la verdad es que es un proceso dinámico y sabemos que van a surgir seguramente muchas más lecciones y aprendizajes. Sí. Las puertas acá abiertas para ti en todo momento, cuando quieras. Bueno, gracias por habernos escuchado el día de hoy, invitarles a que nos sigan en nuestras redes y bueno, agradecer a Panamá Coworking por siempre propiciar este tipo de conversaciones en sus espacios. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos y recuerda suscribirte. Esperamos recibir tus opiniones y continuar así intercambiando ideas capaces de transformar el mundo.